Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep está muy avergonzada por lo dicho. Halil quiere ayudar a Zeynep. Sin embargo, Zeynep no lo permite. La tía Bedrille elogia constantemente a Halil. Zeynep envía a tía Bedrille fuera de la cocina. Zeynep Halil pregunta, ¿será sobre Frat y yo? La señora Tulay prepara la cena. Sin embargo, está atrapado entre su pasado y su presente. Cuando llega Selma, él explota contra ella. Feria cree que se salvó gracias a Hakan. Piensa en lo que pasó entre el pasado y el presente de Hakan. Quería matarme ayer. Dice que este día salva en todas partes. Zeynep preparó la cena. La tía Bedrille elogia los platos que cocina. ¿Estoy en lo cierto, novio? Halil, tienes razón, tengo mucha suerte. Zeynep dice que fue bueno haberla conocido. Se cocinó comida para Cemil. Durante la cena, Tulay dice que no podemos pagarle lo que ha hecho por Merve. Cemil está muy aburrido. Su voz interior habla. Dice, no puedo expresar el apoyo de Halil. Pero no me siento cómodo con que él sea así. Alper es atrapado por Asu mientras sale de la habitación de Zeynep. Alper inmediatamente dice que encontré el chal de Zeynep y lo dejé en su habitación. Él dice, no es él, eres tú quien está despierto a esta hora. Él dice, pensé que le debías la belleza de tu piel al sueño. Asu inmediatamente olvida lo que vio. Zeynep Halil, lo siento, mi abuela te presionó mucho. Dice que tenías que decir cosas que nunca quisiste. Halil dice que no digo nada que no quiera. Luego intenta armarlo. Zumrud dice que podemos hacer esto para la abuela. Zeynep está muy avergonzada. Dice, déjame beber un poco de agua. Halil dice que yo también beberé. Zeynep dice, siéntate y te lo traeré. Halil dice que no hay problema. Zeynep dice que no, querida. La voz interior de Halil pregunta, ¿dijo querido? Hakan dice que aunque Feria lo eche, tengo que protegerlo hasta que se vaya. Pero también se enoja por lo que haría sin él. Alper no vuelve a quedarse inactivo y entra en la habitación de Halil. Él revisa sus pertenencias. Está intentando encontrar algo que debilite a Halil. Alper dice que la distancia ha intervenido porque abandonó el proyecto Lavanta mañana. Dice que como lo dejó sin terminar, sería mejor que yo lo completara. La tía Bedrille viene a la cocina. Zeynep repite que las palabras de Halil no fueron en vano. Cuando Halil vio los vestidos de novia, le dijo a Zeynep que eran hermosos. Se siente avergonzado cuando piensa en ello. Eren recuerda las palabras de Hakan. Tía preguntó. ¿Qué iba a decir? No pude abrirlo. Debo decir mis sentimientos. No importa lo que pase. ¿Y si se niega? No puedes vivir con este miedo. También es necesario mostrar valentía. Dice que las cosas buenas no son fáciles de conseguir. Se dice a sí mismo que debe ser valiente. Luego envía un mensaje al teléfono de Selma. Nos vemos mañana en el jardín de té. Dice que hablaré de algo importante. Será Selma. Y añade, tenía mucha curiosidad. Zeynep piensa en las palabras de tía Bedrille. Halil dice, cuando te mira, la luz del amor brilla en su rostro. Zeynep está completamente confundida. Mientras duermes por la noche siempre tienes a Halil en mente. Mientras tanto finge estar dormido. Si Zeynep no me hubiera visto con ese vestido de novia, pensó para sí misma. Espero que lo olvide, piensa. Entonces Halil dijo, ojalá no la hubiera visto con su vestido de novia. Ahora dice que nunca lo olvidaré. Fue hermoso. Se hacen los preparativos para la boda del día siguiente. El jardín está decorado. La abuela Zumrud le dice a Zeynep que nosotros también podemos decorarte así. Pero si no quieres, dice, podemos hacerlo en el salón. La tía Bedrille dice, ¿qué te pondrás? Zeynep lo ignora. Halil compra algunas cosas más. Zeynep se acerca a la novia. Zeynep dice que te has vuelto como un cisne. Melek también agradece a Zeynep y Halil. Halil le compra ropa a Zeynep para la boda.
La tía Bedrille viene a Zeynep. Halil dice que piensa en ti incluso entre todas las cosas. Él te compra ropa. Alper habla con Halil. Dice que estoy muy aburrido. Halil, déjame terminar la boda. Dice que lo compensaremos. Feria llega a Hakan. Quiere que abra el jardín de té. También les agradece por salvarlo de los hombres. Halil entra desde el jardín. A la boda también asiste una chica llamada Duygu. Las mujeres miran hacia donde mira Duygu. Dicen, ¿qué pasó, Duygu? Dice que nunca se distrajo. Claro, cuando ves al joven como una montaña, dice, ¿no? No, hermana, miré para ver quién era el extraño. Halil en el jardín y Zeynep en el balcón se miran. Zeynep se siente atrapada. Inmediatamente corre hacia adentro. Asu le dice a Kanan que las acciones de Alper le parecen sospechosas. Añade que vio a la tía Zumrud salir de su habitación. Zeynep también se prepara. Sale de la casa. Halil no puede quitarle los ojos de encima. Halil es muy elegante y Zeynep también es muy hermosa. La voz interior de Halil es muy hermosa, muy clara. La tía Bedrille y la abuela Zumrud siguen burlándose de Halil y Zeynep. La joven visitante mantiene a Halil bajo vigilancia. Halil dice, vamos, es hora de buscar a la novia. Halil le da dinero a Dabulku. También añade que no debería molestar al novio. La novia es llevada con el acompañamiento de tambores y flautas. Feria hace pasteles y galletas. Hakan vendrá a buscarlos. La abuela dice que el corazón de Hakan está en ti. Feria dice que si tuviera 40 corazones, no le daría ni uno. Zeynep se da cuenta de Duygu. Los ojos de Halil solo ven a Zeynep. Zeynep le dice muchas gracias a Halil por todo. No soy yo quien los hace felices. Lo dicen ellos mismos. Están experimentando la felicidad que se merecen, afirma. Duygu se molesta mucho cuando Halil abraza la cintura de Zeynep. Tía Bedrille, te digo que no pierdas el tren Sebda. Alguien más subirá y se irá y entonces te pondrás muy triste, dice. Zeynep no dice tal cosa. Nada desaparece diciendo que no, afirma. Cuando ve a Duygu mirando a Halil, se topa con Halil. También se dice que todavía está buscando. Cemil decide hablar con Merve. Empecé a pagarle las cuotas del curso, pero cuando el señor Halil se enteró, no me lo permitió. Dice que empezó a pagar. La tía Bedrille interpreta tanto a Halil como a Zeynep. El señor Halil dice, hijo, ¿alguna vez has considerado a Zeynep como un comprador? Ella es muy hermosa. La voz interior de Halil dice, no miraré. Él dice, de todos modos, no puedo ver a nadie más que a él. Mientras tanto, Zeynep lo observa. La tía Bedrille dice que espero no hacerle a él lo que me hizo a mí. De lo contrario, añade, sería una lástima. Abuela Zumrud, Zeynep, ¿por qué no juegas? Él dice, ¿por qué no vas a jugar con tu prometida? Él pregunta, vinimos a sentarnos aquí. Cuando Duygu encuentra la plaza vacía, inmediatamente va al patio de recreo. Cuando comienza la música alay, Duygu entra en acción. Zeynep inmediatamente iguala a la chica. La chica se enfada y se marcha. Zeynep es como decir, soy un cuadrado, aquí no hay lugar para ti. Siempre se vigilan unos a otros durante el alay. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.